Buenas noches, mis queridos hermanos, amigos presentes. Feliz noche para todos. Voy a pedirles que donde estén puedan inclinar sus rostros para tener una palabra de oración. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por esta noche, por el mensaje que nos tienes para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que nos cuides en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a dar el paso a nuestro hermano Abdi Reyes, quien nos va a trazar el mensaje en esta noche. Adelante, hermano Abdi. Muchas gracias, Ángel, por este pase. Bienvenidos cada uno de ustedes en esta ocasión a esta reunión. Y vamos a hablar en este momento de un tema interesante que puede ser de mucha ayuda a cada uno de ustedes. Para ello, vamos a compartir pantalla. Así que en este momento vamos a compartir pantalla y vamos a hablar de un tema que muchas veces no se habla en el transcurso, quizás en nuestras iglesias. Así que vamos a hablar específicamente sobre, permiten comparto. Vamos a hablar sobre las discusiones y disidencias doctrinales. Ese es el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Cuándo tú has hablado sobre eso? ¿Cuándo te han hablado tú sobre las discusiones y las disidencias? ¿Verdad que se habla muy poco? Pues vamos a hablar específicamente sobre este tema. Para ello te invito a cerrar tus ojos y vamos a orar. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor porque nos permites reunirnos por este medio. Vamos a hablar, Señor, sobre discusiones. Vamos a hablar, Señor, sobre disidencia. Vamos a aprender, Señor, conforme a la historia, cómo ha venido tu iglesia viviendo cada uno de estas cosas. Te quiero pedir, Señor, que puedas quedar con nosotros y nos puedas hablar por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a... Permítame, dejo esto en silencio. Vamos a empezar. Entonces, vamos a hablar sobre las discusiones y las disidencias doctrinales. Nosotros somos seres sociables, ¿correcto? Todos nosotros somos seres sociables y como seres sociables, es más, somos la especie más sociable que hay en esta tierra. No son ni los perros, ni los gatos, ni los animales. Eres tú el ser más social que hay en este lugar. Y como sociedad podemos tener siempre ciertas discusiones, ciertos roces que no nos llevamos bien o diferentes cosas. Resulta que en la iglesia también pasa esto. Interesante, ¿no? Porque muchas veces decimos que en la iglesia solo hay gente santa, en la iglesia solo hay gente perfecta y que los que van a la iglesia son gente que, y nos ponemos en diferentes situaciones. Sin embargo, en el transcurso de la historia han habido discusiones, ha habido disidencia. El primer punto vamos a hablar sobre las discusiones doctrinales. Para ello vamos a hablar sobre estos dos aspectos. ¿Qué es discusiones y qué es doctrina? Vamos a empezar con discusiones. Cuando nosotros hablamos de discusiones, estamos hablando específicamente sobre este punto. Una discusión es cuando dos o más personas hablan sobre un tema en específico con sus puntos de vista y termina en acuerdo, desacuerdo o en conclusión. Esto puede ser una discusión cuando hay dos personas que están hablando y de repente el punto que tú tienes con esta persona no se puede llevar con el que tiene la otra persona. Entonces empieza una discusión y empiezan diferentes situaciones y nos empezamos a pelear. En este momento está aquí Andrés Armas. Era mi compañero de cuarto cuando yo estaba en el internado en CAP y muchas veces nos peleábamos por muchas cosas. Habían discusiones, habían cosas que no llevábamos mucho, a veces no congeniamos, pero esa es una discusión. Cuando yo digo algo, la otra persona dice algo y empezamos a pelear. Esto puede ser una discusión. Ahora vamos a ver esta parte, doctrinales. Cuando hablamos de doctrinas, específicamente en el ámbito teológico o en el ámbito eclesiástico, es de esta forma. Una doctrina es un conjunto global de las concepciones teóricas enseñadas como verdaderas por un autor o un grupo de autores. Puede tener una dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica, social y militar.
Las doctrinas es prácticamente el conjunto de concepciones que yo tengo como persona. Es el conjunto de cosas que yo tengo. Miren, esto es lo que yo creo, ¿ok? Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo te voy a compartir a ti. Esto es lo que yo creo y estos son mis doctrinas. Yo como persona tengo estas doctrinas. Cuando nosotros hablamos sobre ideologías, ya sean, como decía, políticas, económicas, religiosas, teológicas, filosóficas, siempre hay doctrinas y nuestras doctrinas muchas veces pueden variar o pueden golpearse con las creencias y las doctrinas de otra persona. Cada quien tiene doctrinas diferentes. Claro, puede haber una persona que tenga las mismas doctrinas porque desde siempre han creído lo mismo, pero siempre hay ciertas doctrinas que pueden variar. Y en la iglesia muchas veces puede pasar eso también. Vamos a hablar sobre diferentes ejemplos que en la historia nos muestra que hayan discusiones o que hubiesen disidencia o discusiones con relación a la Biblia y en la historia. El primero es la palabra ley. Resulta que en el pasado hubo una gran discusión por una palabrita, ¿puedes creer tú? Una palabrita y la palabra era la palabra ley. Por ejemplo, un ejemplo de diferenciar doctrinas prolongadas fue el desacuerdo de Urias Smith. Mira, Urias Smith era una persona que influía mucho en la iglesia. Urias Smith con Gagover y Jones sobre la representación del término ley que Pablo usa en Gálatas 3:25. Miremos qué dice Gálatas 3:25. Voy a leer para ustedes lo que dice el libro de Gálatas. Vamos a ver qué dice la carta de Gálatas. Gálatas 3:24-25. Mira lo que dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mira qué lindo versículo. Sin embargo, este versículo fue de discusión y discusión tremenda en el transcurso de la historia de la iglesia. ¿Sabes por qué? Viene este personaje que se llama Smith y dice lo siguiente. Smith arguía obstinadamente que esta ley era la ley ceremonial del sistema levítico, que no incluía los 10 mandamientos. Cuando leemos este versículo, Smith decía, se está refiriendo a la antigua ley. ¿Recuerdas que cuando estaba el pueblo de Israel en la antigüedad habían diferentes leyes aparte de los 10 mandamientos? Eso se le conoce como el sistema ceremonial de Levíticos. Smith decía, este versículo se refiere a esto especial, no se refiere a los 10 mandamientos, se está refiriendo a la antigua ley. Sin embargo, llegan estos personajes y dicen, no, lo que Pablo está enseñando se está refiriendo no a la ley como tal, sino que al concepto de legalismo. Mira qué interesante conflicto tenían estos dos personajes. Uno decía, no es los 10 mandamientos, sino que es la ley antigua. Y ellos decían, no, se está refiriendo no a una ley específica, sino que a un concepto, porque si no, y se empezaban a pelear y habían discusiones en la iglesia por una palabra. Mira qué interesante, ¿verdad que muchas veces nos peleamos entre nosotros mismos? Pues estaban peleando estas personas. Ahora, estos Daniel y Prescott fueron unos teólogos que estudiaron esto y estuvieron en varios debates. Y cuando se dieron cuenta que aquí no había solución, expresan lo siguiente. Tanto Daniel como Prescott suplicaron a todos los participantes en el debate que pusiesen énfasis en la justificación por la fe, a pesar de lo que pensaba Pablo, que quería decir mediante su figura de lenguaje. Daniel y Prescott dijeron, miren pues, ya no nos peleemos porque significa la palabra ley, ya no, porque es que mejor lo que hay que hacer es enfocarnos en justificación por la fe. Enfoquémonos que un día vino el Hijo de Dios a morir por nosotros y ahora somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Ya no nos peleemos por esto de la ley y es un tema que todavía no tiene solución. Ya casi 200 años y este tema sigue en discusión, ¿sí? Así que él dice, ya no peleemos de esto mejor. Otro ejemplo de discusión que hubo en la historia es la deidad de Cristo.
Miren, desde la iglesia primitiva, los teólogos habían encontrado necesario reafirmar la creencia del cristianismo en Cristo como coeterno con el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo, que es esta mano, es idéntica al Padre. El Hijo y el Padre son la misma persona. ¿Correcto? La deidad de Cristo. Cristo no es ni más ni mejor que Dios, ni Dios es mejor que Jesús. Son la misma persona. Igual el Espíritu Santo, son la misma persona. Y Abdi, ¿cómo que la misma persona y una misma persona? Te explico así rapidito. Tú tienes un huevo, ¿no? Tienes un huevo y el huevo se compone de 3 cosas. ¿De qué se compone? Tú miras la cáscara, ¿no? Es la cáscara. Cuando tú abres, si el huevo está cocido, está un huevo cocido, tú ves la cáscara y de repente viene la clara. Y dentro de la clara está la yema. Estos 3 personajes conforman el huevo. Lo mismo pasa con Dios. Tanto el Espíritu Santo como el Hijo como el Padre conforman una misma persona que es Dios. Y siempre se ha pensado así desde la iglesia primitiva. Sin embargo, a pesar de esta larga tradición, una tradición igualmente larga de una teología diferente, había sostenido de que de alguna manera no plenamente entendía que Cristo no era coeterno o coigual con el Padre. Hubo discusión para decir que Jesús no era igual que el Padre, porque Jesús era hombre, porque Jesús vino aquí, porque Jesús sufrió, porque Jesús lloró, y diferentes situaciones dijeron, no, Cristo no es igual que el Padre, nadie puede ser perfecto como el Padre, y hubo discusión por eso. En el transcurso de la historia nos hemos dado cuenta que sí, Jesús es igual que el Padre, pero en este tiempo, en los 1800 y 1900, hubo discusión y tremendas discusiones por este aspecto. Otro tema muy importante por el cual nos seguimos a veces peleando también es sobre los 144,000 de Apocalipsis. Unos dicen, los 144,000 son literales, fíjese usted. Sí, son literales porque sí, la Biblia habla de que son literales, son 144,000, son tantos de Judá, tantos de Leví, tantos de Efraín, y son literales, van a ser literales. Otros dicen, no, ¿cómo va a ser literales? No puede ser, no, ¿cómo? No, son simbólicos, son simbólicos. Entonces, no es un número literal, sino que son simbólicos. Hay discusión todavía por eso y en la antigüedad se hacían grandes debates y en la actualidad todavía grandes debates. ¿Será que son literales? ¿Será que son simbólicos? Y nos terminamos peleando por este aspecto. Cuando hay discusión en la iglesia de una manera malsana, esto trae un solo resultado. ¿Cuál creen ustedes que es el resultado de esta situación? Cuando nos estamos peleando por temas teológicos, cuando nos estamos peleando porque la palabra en griego significa esto, pero tú lo interpretaste de esta forma, y nos estamos peleando y no se llega a un acuerdo sano, donde yo tengo la suficiente humildad para decir, no, los 144,000 son simbólicos, ya me convenciste, o son literales, ya me convenciste. Cuando yo no tengo suficiente humildad para admitir esto, hay discusiones y esto trae como resultado disidencia, ¿sí? Te conviertes en un disidente. ¿Quién es una persona disidente? Disidente es cuando tú vas con tu grupo de amigos y dices, vamos a ir a comer pizza a Pizza Hut. Vamos a ir todos a comer. Y todos están listos y todos vamos a ir a comer pizza. Y de repente uno dice, fíjese usted que yo ya no quiero ir porque a mí me gusta más Burger King. Entonces vienes tú y desistes del grupo y te vas hacia otro lugar. En la iglesia pasa lo mismo. Todos estamos enfocados en ir a un lugar y de repente uno dice, no, así no va a ser. Entonces sale de este lugar. Mira, los debates doctrinales, antes dicho, no dividieron a la iglesia, ¿sí? En facciones, aunque podemos suponer que no todos estaban felices en cuanto al consenso general o a la falta de consenso que se logró después de cada problema. La iglesia no siempre fue capaz de arreglar las diferencias de opinión amigable.
Habían gente peleando ahí en la iglesia. La hermana María le estaba tirando cosas a la hermana Marta y la hermana Marta le tiraba al hermano Juan y habían peleas. La iglesia no fue hasta cierto punto capaz de poder resolver todo esto de forma amigable. Y cuando quedaron problemas, riñas entre hermanos, surge la disidencia. Desde el comienzo de la denominación se trató con disidentes. El movimiento milerita, recordemos, se hizo astillas seriamente después de 1844 y aún antes que el incipiente grupo de adventistas del séptimo día hubiese escogido un nombre, se vio atormentado por disidentes y sus seguidores. Miren ustedes, la iglesia ni siquiera tenía nombre y había gente peleando diciendo que no sé qué, personas disidentes, ni siquiera nombre tenían y habían disidentes. La disidencia se forma cuando no se llega a un acuerdo amigable. Una ocasión alguien me dijo, podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Cuando no tenemos la suficiente madurez para admitir un tema tanto teológico o también personal en tu cuarto, con tu familia, quizás hasta con tu pareja, puede haber disidencia. Y la disidencia no está bien. No importa de que tú me hables, de qué tipo de movimiento, de que me convenzas, la disidencia en ningún aspecto está bien. ¿Por qué surge la diferencia? ¿Qué forma la disidencia? ¿Por qué es que esto pasa? Uno de los puntos más interesantes que se puede formar la disidencia es la insatisfacción con el liderazgo. Resulta que a mí no me gusta cómo me está liderando el anciano, no me gusta cómo me está liderando el pastor. Entonces, como no me gusta cómo me está liderando, yo me voy a rebelar porque yo soy rebelde. Y no me importa lo que las personas piensen, yo me voy a rebelar porque no quiero que él me lidere. Entonces, no peleas tanto por lo que él dice, sino porque lo que él hace o la persona como tal. Yo no me estoy peleando ni con la iglesia, ni con la Biblia, ni con lo que él enseña, sino que con la persona como tal. Entonces mejor me cambio de iglesia, ¿no? O mejor hago yo mi propia iglesia, porque como no me gusta cómo me están liderando, no me gusta lo que la asociación dice, no me gusta lo que la unión dice, mejor yo hago mi propia iglesia y de esa forma ya no me dejo mandar, ¿ya? Y lo gracioso es que tú haces tu propia iglesia con las mismas enseñanzas de la iglesia que tú estás saliendo y haces una misma iglesia solo que con diferente líder. A esto se le conoce como egoísmo. Esto es falta de humildad. Cuando no te quieres dejar mandar. Sí, ¿qué tiene de malo? Puedes dejarse mandar, tan rico que es que a uno le digan qué hacer. Mejor así, porque así no anda pensando en cómo es que tienes que hacer las cosas. Pero cuando no tienes una suficiente humildad, lo que pasa es la disidencia. Otro punto también interesante con relación a la disidencia, un supuesto descubrimiento de nueva luz, ¿sí? Nueva luz. En la antigüedad, ¿sí? Hubo mucho, en el pasado, hubo muchas personas que de repente sentían que Dios les había hablado. Y Dios me habló y me dijo que, hermano, ese carro que usted tiene que ser mío. Dios me lo dijo, una luz que recibí por medio de un sueño. Entonces dice, nueva luz. Y como el hermano no le quiere dar el carro, entonces me peleo, porque yo tengo el don de profecía, yo tengo el Espíritu Santo en mí, y yo digo que tengo que hacer y que no tengo que hacer, y empiezo muchas veces a inventarme cosas. El descubrimiento de una nueva luz. Esto ha dañado tanto nuestra iglesia. Una ocasión yo escuchaba donde un expositor decía, ya no hay nueva luz. Ya estamos en el tiempo final. Cristo viene pronto y ya la luz está dada. Tú eres la luz. Ya no necesitamos más conocimiento. Necesitamos entender y hacer lo que ya nos es enseñado. Ya no necesitamos nueva luz. Así que tengamos mucho cuidado cuando una persona dice, acabo de descubrir algo. Dios me dijo algo. Dios me reveló por un sueño, por una visión, ciertas situaciones, porque esto también puede causar disidencia. Otro también que puede causar este aspecto son los problemas personales de egocentrismo. Resulta que Enrique Ortiz es el nuevo director del Club de Conquistadores y yo era el antiguo director.
Y yo no me voy a dejar mandar, ¿ves? Porque me voy a dejar mandar. Si yo fui el que le enseñé a él a hacer las cosas, ¿cómo él me va a llegar a mandar? No, 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 yo no me voy a dejar mandar por él. Entonces, como yo tengo ego y no quiero admitir que él me mande, mejor hago mi propio club. Pero es que no lo hago de una forma positiva, sino que llego con los del club y le digo, ustedes, Jesús no está haciendo bien las cosas ahí, y yo lo hacía mejor, ¿por qué no se vienen a mi club mejor? Y nos empezamos a pelear, nos empezamos a quitar gente, todo porque yo no admití que Jesús me pueda a mí liderar, porque mi ego es tan grande, mi humildad es tan poquita, que yo no acepto que me lideren. Esto es los problemas de egocentrismo, un problema tremendo que tenemos que evitar también en la iglesia. Otra forma del cual se puede causar la disidencia es la búsqueda de cargos. Si yo no soy el líder, no voy a dejar que me lideren. Si yo no soy el tesorero, no voy a depositar ni diezmos ni nada. Si yo no soy el secretario, yo no voy a las juntas de iglesia. Y nos empezamos a pelear, y porque yo quiero cargos, y si no me dan el cargo a mí me molesto, y cuando yo me molesto me llevo a la gente y mejor no, en esta iglesia vamos mejor a otra, hagamos nuestra propia iglesia y formamos una disidencia, todo por buscar cargos. También en nuestra vida fuera de la iglesia nos puede pasar esta situación también, buscando cargos, buscando diferentes situaciones, cuando lo importante no son los cargos, sino es buscar a aquel que nos está dando esos cargos, buscar a Jesús. De esa forma nosotros podemos evitar la disidencia, ¿sí? De esa forma es que nosotros podemos hacer 4 puntos interesantes del cual la disidencia se forma. Ahora, como les decía al principio, la disidencia no trae nada bueno, ¿sí? No trae nada bueno. Mira lo que dice la carta de Efesios, y con esto vamos a terminar. La carta de Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos los unos a otros en el temor del pastor, así dice, en el temor del líder, en el temor del anciano. No, en el temor de Dios. A él tenemos que buscar, así como las casadas están sujetas a sus maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza y el Salvador del cuerpo. De la misma forma, miren, así dice, Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tenemos que estar sujetos a Jesús, tenemos que estar sujetos a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nosotros somos la iglesia y la iglesia es la esposa de Dios. Mira qué lindo. La iglesia es la esposa de Dios. Por eso es que Dios te ama tanto, que está casado contigo, tiene un compromiso. Así que tenemos que estar sujetos a Él y no miremos. Muchas veces no miremos el problema del anciano, del pastor, diferentes situaciones. Miremos a Cristo y estemos sujetos a Él. De esta forma vamos a evitar la disidencia y de esta forma vamos a poder aprender a estar contentos y felices con nuestro Dios. Jóvenes, amigos, compañeros, estamos en la verdad y Cristo es la verdad. Que podamos estar cada día sujetos a Él. Vamos a orar, muchachos, vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tu amor es grande. Gracias, Señor, porque nos permites estar cada día más cerca de ti. Bendícenos grandemente y que tú puedas vivir en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.